¿Cuántos saben que en el ámbito del poder legislativo, el 20 de diciembre de 2011, se logró que se reformara el artículo 18 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, para que se incluyera como fecha de luto nacional el 2 de octubre, aniversario de los caídos en la lucha por la democracia en la plaza de Tlatelolco en 1968? ¿Cuántos tienen la idea de la importancia simbólica de esa reforma legislativa, la cual, al igual que cada 13 de septiembre, aniversario del sacrificio de los niños héroes de Chapultepec, el 2 de octubre, el ábaro patrio debe ser usado a media asta en todas las escuelas, templos, cuarteles y guarniciones militares y edificios públicos, embajadas y consulados? Sin duda son muy pocas las personas que, a pesar de ser lectores de diarios y revistas y seguidores de noticias, están enterados de los logros de quienes han dado la batalla en el terreno mismo de los poderes del Estado y también de la sociedad. Lo conseguido hasta ahora, tanto en el ámbito del Poder Judicial como en el ámbito legislativo, no habría sido posible si miles de miembros de la generación del 68 no hubieran desarrollado distintas actividades para transmitir sus experiencias a las nuevas generaciones. Y si no se hubieran manifestado en las calles, en las escuelas y en otros espacios para expresar una demanda que sintetiza una consigna: el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los culpables. Y de las nuevas generaciones que tenemos una identidad en lo ideológica con esa demanda, con ese compromiso en general con el movimiento estudiantil de esos años, resulta extraño el desconocimiento de las batallas por la justicia y la verdad al que hemos sido referidos. Y los grupos de poder que actúan en México, aquí me refiero solo a algunos. Para dar curso a la importancia de justicia, la Procuraduría General de la República debió hacer las consignaciones de las 54 investigaciones ministeriales, pero en lugar de eso las congeló. La existencia misma de esas investigaciones ministeriales van en contra de quienes la apuestan al olvido, en tanto que el comité del 68 continúa trabajando para que se haga la consignación de los 54 militares iniciados y que se reactive el caso de Luis Echeverría. Aunque los medios de comunicación no recogen las denuncias que hacen los movimientos estudiantiles del movimiento del 68, estamos convencidos de que la verdad y la justicia puede tardar, pero terminará imponiéndose. Más aún porque sabemos que el delito de genocidio debe de ser perseguido, independientemente del lugar y fecha cuando se haya cometido. Hoy persiste también la intención de quienes han trabajado para que el 2 de octubre sí se olvide, o en su defecto, para imponer una versión distorsionada de lo ocurrido. En ese propósito están empeñados no solo los responsables gubernamentales y los sectores de la clase dominante en México, sino también una serie de personajes que son promovidos para crear opinión. La presencia de diversos espacios de un grupo de editorialistas que aparecen ante la opinión pública con una imagen de personalidad académica, crítica y progresista han permitido que a su verdad nieguen hechos tan objetivos como son las resoluciones del Poder Judicial. Pero no solo, también han desplegado sus esfuerzos en promover su versión de los hechos, la cual inicialmente se expresa el 3 de octubre de 1968 y en todo momento evidenciado como falsa. Se trata de la declaración hecha por uno de los miembros del Consejo Nacional de Huelga, quien declaró a la prensa que el ejército se había presentado en Tlatelolco el día anterior, no solo para disuadir a los manifestantes, para que se retiraran y que los disparos que habían lanzado eran balas de salva. Esta declaración se publicó en los diarios una semana después. De los 300 miembros, solo uno, Marcelino Perello, afirmó que el propósito del ejército había sido la persuasión. El fracaso de los falsificadores respecto a lo que llaman su verdad es visto por ellos mismos como la pérdida de una batalla, pero creen que podrán ganar la guerra simplemente negando o al menos ocultando que el genocidio de Tlatelolco
es una verdad jurídica y definitiva. Por eso es que abiertamente dicen que lo que se proponen a trabajar sobre los hechos de 1968 es la narrativa. Esto muestra la enorme importancia política que tiene la disputa por la historia. Hay que aclarar que los gobiernos fascistas están en desacuerdo con esta celebración. En cuanto al tercero, la idea que el movimiento estudiantil había prácticas violentas se promovió de antes de la masacre, no solo con los discursos del presidente Díaz Ordaz, sino que se aprecia la versión de que había un brazo armado del movimiento. La nueva narrativa, lo único que tiene de nuevo son los personajes que se han sumado. Se trata de investigadores con influencias políticas por haber sido formados como académicos. Algunos de ellos son agudos críticos del PRI y del gobierno. El multifacético carácter del movimiento estudiantil de 1968 está presente. Hasta poder conseguir la justicia que estamos clamando. Pese a la tensión que se vivía ante la política represiva del régimen y a la conciencia que se tenía ante el autoritarismo prevaleciente, la satisfacción que provocó pensar que el gobierno fracasaba una y otra vez en su intento de desprestigiar el movimiento. El gobierno había desplegado una campaña mediática afirmando que los estudiantes habían profanado la Catedral Metropolitana y habían ofendido a la propia bandera nacional el 27 de agosto durante el mitin que se efectuó en el Zócalo de la Ciudad de México. Con base en tal mentira, el gobierno organizó un acto con los que los trabajadores oficialistas del Departamento del Distrito Federal para desagraviar a la bandera. No me detendré a narrar lo que en realidad había ocurrido durante el mitin estudiantil. Solo señalaré que los trabajos públicos que al día siguiente fueron acarreados para apoyar el falso desagravio se encararon de revertir con sentido de humor la farsa gubernamental. Vamos a permitir que la desaparición de nuestros 43 normalistas de Ayotzinapa quede impune. Seguiremos luchando hasta las últimas consecuencias. Hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anuncia y se reúne con los 43 de Ayotzinapa. Me refiero a los padres. Y esclarecer los crímenes. Sabemos que eso no va a ser posible. Sabemos que no se van a dar un contragolpe. Hoy lo podemos ver en los acontecimientos de la UNAM, donde cientos de jóvenes han sido agredidos por los supuestos porros territoriales. Sabemos que son estrategias del gobierno para ocultar la verdad, para que no se les perdone de los robos atroces y de los crímenes de esta humanidad. Ahora en el discurso de Peña Nieto podemos ver que afirma que supuestamente grupos criminales de Estados Unidos vinculados con grupos de México quemaron a nuestros normalistas. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que seguir en la lucha social, compañeros. Pedimos justicia para los 43 de Ayotzinapa, de los actos genocidas del Estado. Ya 4 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.